misionero de misionero. Jonathan es un hombre de Dios. Es un hombre que en realidad agradecemos su trabajo que hace en la Argentina, pero también en el mundo digital. Participa mucho en diferentes conversaciones a través de su taller teológico latinoamericano. Él es originario de Estados Unidos, pero vive en Buenos Aires. Y en realidad, para mí, su presencia teológica, su participación académica es increíble en el mundo hispano. Y gracias por estar con nosotros, hermano. No quiero tomar tiempo de ti. Y él va a estar hablando acerca de artesanos de la paz, de la xenofobia a la filocenia. Entonces queremos darte tiempo para presentar y puedes usar la pantalla como tú seas necesario. Adelante, hermano, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a todos por estar. Qué bueno ver caras conocidas que hace muchos años no veía. Y qué alegría, de verdad, estar con ustedes. Acabo de pasar en el chat las notas que tienen todas las citas bíblicas, la bibliografía, todo lo que para profundizar el tema. Y también les adjunté también la presentación de PowerPoint. Lo quise mandar en PDF, lo mandé mal. Ahí va. Les comparto acá por la pantalla la presentación que hice. Artesanos de la paz, de la xenofobia a la filocenia. En realidad, es la traducción francesa de los bienaventuranzas de Mateo 5, donde dice, bienaventurados son los artesanos de la paz. De allí lo saqué. Me encanta esa traducción porque da a entender que no es algo que pasa por suerte, no es algo que sucede sin que hagamos algo, sino que Dios nos invita a colaborar con Él en la construcción de la paz. Y somos artesanos de la paz, eso me gustó muchísimo. Entonces esto viene de Mateo 5:9 de la Biblia de Jerusalén en francés. Ahora, ¿qué está a la raíz de tanta guerra, tanta violencia y tanta miseria que vemos? Muchos de nosotros estamos viviendo o conectados con la situación en Venezuela. Tenemos familiares, amigos, hermanos en Cristo, por supuesto, que están sufriendo tanto. Hemos conocido de repente personas que están en las caravanas que van desde Centroamérica a los Estados Unidos. Vemos la pobreza todos los días. En Argentina tenemos más de 1 millón de personas desempleadas a raíz de la pandemia y la cuarentena extendida que hemos padecido acá en el país. Son muchas las razones por las cuales las personas sufren. Además, podríamos nombrar una infinidad de guerras. La guerra que vive Colombia, que padece Colombia hace más de 60 años. Cómo este pueblo sufre. Y me pregunto, ¿qué está a la raíz de todas estas cosas? Podríamos ahondar en la sociología, en la historia, para ver distintas respuestas, pero la Biblia nos dice que en el corazón humano estas cosas surgen a raíz de la idolatría, a la raíz de la adoración de falsos dioses, cuando los seres humanos ponen su esperanza en aquel que no da vida, sino que cobra vidas, ¿sí? Vemos que la idolatría está a la raíz de tanta violencia, tanta guerra y tanta miseria. Ahora, la idolatría, aprendemos del libro del Éxodo, siempre requiere un sacrificio humano, ¿sí? La adoración a los dioses falsos no es gratis, siempre requiere algo a cambio y requiere sacrificio humano. No solo implica la deshumanización del mismo idólatra, sino que también requiere la deshumanización de aquellas personas necesarias a la hora de hacer sacrificio a los dioses. ¿Sí? Vemos que el faraón se creía Dios. ¿Sí? Además, él tenía su panteón de dioses que adoraba y precisaba no solamente de los hebreos, sino de muchos pueblos semitas a través de los años en la historia de Egipto para poder construir sus palacios. El palacio para el Dios viviente y el Dios, y palacios y templos para los dioses del panteón egipto. Así que vemos que toda idolatría requiere en algún momento y de alguna clase de sacrificio humano. Entonces, esto nos dice que hay dos caminos de vida. Podemos vivir desde el temor.
El paganismo, tanto antiguo como nuevo, el neopaganismo, requiere que las personas vivan desde el temor, ¿sí? En Venezuela, en Cuba, en el vudú, en Haití, la santería cubana, viven desde el temor, tratando de manipular el mundo espiritual a su favor, porque los dioses o los poderes, los orishas, son caprichosos. ¿Sí? Nunca se puede saber qué se espera de esos dioses. Por lo tanto, uno tiene que consultar chamanes, medium, con tal de manipular el mundo espiritual. Entonces, la espiritualidad, la vivencia es desde el temor, ¿sí? Y las personas que no creen en Dios también viven desde el temor, temor a la muerte, ¿sí? Como dijo Rolando. Viven desde el temor de, habiendo conseguido tantos bienes que a mí me generan un cierto bienestar material o digamos espiritual en la tierra, vivo desde el temor porque tengo que mantener lo que tengo, ¿sí? Pero vemos que el Dios de la vida ofrece otra posibilidad. El camino de Jesús impulsa a los seres humanos a vivir no desde el temor, sino desde el amor, porque su esperanza está puesta en el Dios de la vida, un Dios que no requiere sacrificios humanos, un Dios que no busca quien puede aplacar su ira contra el pecado. Del servicio al Dios de la vida brota aún más vida, porque se sirve al Maestro y Señor que dio su vida por la humanidad. ¿Sí? Entonces vemos dos lógicas acá, la lógica del mundo que requiere de las vidas de otros para sostener ciertas vidas y vemos la lógica del reino de Dios en que uno da su vida para que haya más vida sobre la tierra. Vemos la lógica de la idolatría y cómo surge la violencia a raíz de la idolatría. ¿Sí? Sabemos que en el Imperio Romano existía una supuesta paz llamada la Pax Romana, ¿sí? La paz impuesta por el Imperio Romano. Paz gracias a la violencia. Hoy en día vivimos algo parecido, ¿sí? Algunos la han llamado la Pax Americana, que es la paz impuesta por el Estado y gracias a la opresión socioeconómica. Muchas personas no se levantan en revolución, no se levantan a exigir la dignidad, no se levantan a exigir sus derechos humanos simplemente porque están luchando para poder comer, para poder poner la comida en la mesa. Entonces, eso no es una paz, no es un bienestar social y mucho menos ese shalom que Dios desea para su creación. En el antiguo Imperio Romano se decía si vis pacem para bello, que significa si buscas paz, dispón para la guerra. Sabían que para mantener cierta paz había que matar a mucha gente. Hay un excelente libro sobre la crucifixión de Jesús por un teólogo alemán, que no me acuerdo su nombre ahora, y dice que las únicas personas que fueron crucificadas en el Imperio Romano eran los subversivos. No eran ladrones al lado de Jesús, sino personas que quisieron subvertir el orden establecido o la paz establecida por el Imperio Romano. Entonces los romanos sabían que el precio de la paz era la guerra, era la conquista. ¿Sí? Pero ¿qué vemos también? La paz de Dios, la vía Pachis o el camino de la paz. La paz del reinado de Dios existe gracias a la no violencia, ¿sí? La paz que puede existir dentro de la comunidad cristiana es gracias a que un hombre se dio a sí mismo en sacrificio por los demás. Pero Jesús da una advertencia en el mismo discurso en que dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, también dice, si quieres paz, estate preparado para la persecución. ¿Sí? La paz tiene un precio, pero nos cobra a nosotros y no a otros. Esa es la gran diferencia en la lógica del reino de Dios. Así que dijo Jesús, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esta paz de los mansos, de los pacificadores, viene desde abajo, no desde arriba como en el Imperio Romano. No es una paz impuesta, sino una paz que surge desde abajo,
desde el perdón de los más pobres, a través de aquellos que van suscitando comunidad de personas que se aman y se abren en misericordia activa hacia todo el mundo. Esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, que la comunidad encuentra la salvación porque aprenden del camino de Jesús y no llega a haber necesidad entre ellos. Ya no hay una pelea por poder, por terrenos, por bienestar económico, sino que las personas que tienen más se despojan para que no haya ninguna necesidad entre ellos. El manso pacificador por excelencia ha sido Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Efesios 2. Pues ha querido reunir en su gesto de entrega no violenta a todos los hombres. Una cita de Javier Picasso. Ahora, somos llamados a ser artesanos de la paz. La palabra en griego nos da a entender que tenemos que ser hacedores de la paz, personas que trabajan por la paz. Porque como decía, esta paz no viene sola. Si bien es una realidad que existe gracias a la resurrección de Jesús, debemos colaborar en su construcción, en su realización o en su expansión por la tierra. Estos hacedores de la paz son portadores de una victoria que no se impone contra nadie, sino es promesa de vida para todos, empezando por los pobres, los hambrientos y los mansos. Los cristianos podrían tomar varias actitudes ante la violencia. Históricamente vemos que hay cristianos y teólogos en distintos momentos que han respondido capaz por su entramado histórico o por las circunstancias en que viven. Pero hay tres actitudes generales ante la violencia. La primera actitud es la pasividad o la indiferencia. Con tal de que yo y mi familia estemos bien, o con tal de que mi comunidad esté bien, no me importa qué pase en Siria, no me importa qué pasa en Rusia, no me importa qué pasa en la frontera con México, no me importa qué pasa en Paraguay, en Bolivia. Con tal de que yo esté bien, vamos a orar por ellos. Y simplemente lo dejamos con eso, con nuestros lindos sentimientos y con nuestras oraciones. ¿Sí? También existe cierta aceptación de la violencia, de la guerra. ¿Sí? Desde San Agustín y capaz antes los teólogos están desarrollando teorías de la guerra justa. Bueno, ¿en qué momento se puede emplear la violencia para cuidar la iglesia o para cuidar el imperio cristiano? Y comienzan a justificar la violencia o por lo menos a aceptarla como algo necesario. Y hay cristianos, sabemos, los que estamos cerca de Estados Unidos, que apoyan totalmente y de forma acrítica a los gobiernos, las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad ciudadana en pro de la supuesta paz política y social que se impone en nuestros países. Entonces hay una pasividad o indiferencia, hay una justificación total y Cristo, a mí me parece, ofrece una tercera vía, que sería un compromiso con la no violencia, que sería un apoyo total al camino de Jesús, que permite una obra misionera de paz contra toda violencia y una celebración del irrumpimiento del futuro realidad de Dios en el presente. ¿Sí? Es interesante que los primeros cristianos se daban de baja de la milicia. Decían, yo no puedo más matar a mi enemigo en nombre del imperio romano, en nombre del honor, en nombre de la gloria de la patria, sino que ahora sirvo al Cordero inmolado, como dijo Rolando. Servimos al Cordero de Dios. Esta pintura que ven en la pantalla es de las catacumbas de Roma y creemos que es la primera representación de Jesús que existe hasta el día de hoy. Y fue un motivo muy considerado, muy prolífero en el arte cristiano primitivo. Y es Jesús como buen pastor. Y si estudiamos el desarrollo del arte cristiano, al principio les encantaba la historia de Jonás, un hombre en aprietos que debe amar
a las naciones y amaban a Jesús como buen pastor. Fue luego de Constantino que comienzan a proliferar las imágenes de Jesús como rey. Fue después de Constantino que comenzaron a proliferar esas imágenes de Dios como guerrero, como victorioso. Fue en la evangelización de las tribus germánicas, de los alemanes, en que comenzaron a resaltar estas características eh, supuestas de Jesús de combatiente, ¿sí? Donde agarraron del Apocalipsis y transvegizaron todo esto para poder evangelizar unas tribus muy violentas. Querían predicarles un Dios que les era más cercano. Entonces comenzaron a jugar con estas imágenes militantes de Jesús. Pero en la iglesia primitiva había un fuerte compromiso con la no violencia. Los cristianos no tenemos por qué defender el status quo, la paz impuesta por la violencia, las economías basadas en la explotación de los más vulnerables, porque somos cristianos. Más bien debemos resistir tanta deshumanización en el nombre de la paz, del shalom de Dios y dar testimonio del reinado de Dios que da vida a todo ser humano. ¿Sí? Muchos cristianos hoy tienen miedo de ser quilomberos, como decimos acá en Argentina. Tienen miedo de hacer lío, tienen miedo de denunciar las estructuras pecaminosas que existen en nuestra sociedad. Si algún aporte ha hecho la teología latinoamericana a la teología norteamericana y europea, es darnos cuenta que el pecado no solamente obra a través de individuos, sino también a través de comunidades, a través de grupos y a través de estructuras. ¿Sí? Sabemos que existen leyes injustas y debemos también denunciar este tipo de cosas. Entonces les quiero proponer la tesis de esta mañana, habiendo tomado en cuenta todo esto. Debemos ser artesanos de la paz. Los cristianos deben anunciar la paz del reino de Dios pasando de la xenofobia a la filocenia, que se encarna en la hospitalidad. ¿Sí? ¿Qué es la xenofobia? Bueno, el temor al extraño. Y la filocenia es el amor al extraño. En otras palabras, la hospitalidad. Debe ser así, no solo porque es algo propio de la ética cristiana, sino que forma parte integral de nuestra vocación como pueblo elegido de Dios. Si hablamos sin pelos en la lengua, el hecho de que existen iglesias blancas, iglesias negras, iglesias latinas en Estados Unidos, no es por mera conveniencia. ¿Sí? Hay razones históricas por las cuales las iglesias negras se formaron y se estuvieron tanto tiempo al margen de la iglesia blanca. ¿Sí? Porque a la iglesia blanca no les interesaba integrar a otros hermanos de otras razas, de otros idiomas. ¿Sí? Ahora se dice mucho, bueno, porque ellos tienen otra forma de predicar, porque tienen otra forma de cantar, pero ese desarrollo de la prédica, del canto, surge a partir de la realidad en que no podían adorar juntos por cientos de años. ¿Sí? Ahora, no es solamente como, bueno, estamos todos por nuestro lado adorando a Dios como debería ser, sino que es una falla, una falta de la vocación cristiana poder unir a los distintos pueblos, porque es lo que hace Jesús. ¿Sí? Entonces, una iglesia que se divide por raza, no solamente como falta más inclusión, sino que están fallando en su vocación como cristianos, porque Cristo es nuestro paz, que derrumbe las barreras de etnia, de idioma, de cultura, de generación, ¿sí? Entonces, si nosotros no pasamos del temor al extraño a la hospitalidad, también faltamos a nuestra vocación como pueblo elegido de Dios, porque justamente es el pecado propio de Israel, de creerse tanto el pueblo y separarse de los demás. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra vocación como cristianos como algo mucho más que ser buenos cristianos de clase media, ¿sí? La idea es que podamos abrazar a los demás pueblos
como tuvo que hacer Israel en su momento y no pudo hacer, y que hizo Jesús en representación de su pueblo. Así que les quiero compartir 4 tesis. Estoy yendo rápido porque me gustaría conversar con ustedes, ¿sí? 4 tesis para entender mejor la naturaleza de la fe cristiana. El mundo es el hogar de Dios, ¿sí? Es el hogar de Dios. La creación fue hecha para que Dios y la humanidad convivieran. La creación es un medio a través del cual podemos compartir la vida con Dios. En otras palabras, el mundo en sí representa un sacramento o medio de gracia que nos lleva a la comunión con Dios. ¿Qué pasa? Para muchos el mundo es hostil. El mundo no es un lugar agradable. El mundo no es un lugar de bienestar en que fácilmente descubren a Dios en la creación. Porque trabajan 10, 12, 14 horas por día. Porque no tienen suficiente comida para poder salir y a caminar y apreciar la belleza de la creación de Dios. Porque ni siquiera algunos tienen tiempo para reunirse con la iglesia para comer el cuerpo y tomar la sangre de Jesús. Entonces, el mundo que fue hecho para que conociéramos a Dios, muchas veces el mismo mundo no nos permite conocer a Dios. Número 2, la misión de Dios es de restaurar tanto la humanidad como la creación a la plena comunión con la Trinidad. Tenemos que acabar con la utopía que cuando morimos vamos al cielo. ¿Sí? Acabar con esta utopía, porque eso es lo que deja a los cristianos sin ser artesanos de la paz. ¿Sí? Vemos un caso extremo en las doctrinas premilenialistas que dicen el mundo se va al miércoles. ¿Sí? Disculpen la, disculpen la crudeza del lenguaje, pero el mundo se va al miércoles, por lo tanto se acerca el reino de Dios. Celebremos lo mal que está el mundo, porque eso quiere decir que está cerca Jesús, está cerca del final. Entonces la gente dice, me lavo las manos, me hago el loco, porque esto para nosotros son buenas noticias. Pero si Dios planea restaurar tanto la humanidad como la creación, Romanos 8, Isaías, Apocalipsis 21, 22, debemos activamente anunciar esa nueva creación y celebrar su irrupción en nuestra vida en el presente, la escatología realizada, ¿no? La tesis número 3. El exilio es un tema principal en la Biblia, ¿sí? Mismo si nosotros no salimos de nuestros países, vivimos una especie de exilio, ¿sí? Adán y Eva fueron exiliados del huerto de Edén. Abraham y Sara fueron exiliados de Ur de los caldeos, ¿sí? Fueron a Egipto, salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, estuvieron en la tierra prometida, después fueron exiliados, después salen del exilio, pero siguen un exilio teológico y geográfico, porque todavía no son soberanos sobre su propia tierra. Luego, la destrucción de Jerusalén, los cristianos son una vez más exiliados de su tierra y viven como exiliados, ¿sí? Y Hebreos nos dice que estamos en búsqueda de una mejor patria, ¿sí? Esa mejor patria no es el cielo, es la nueva creación y lo que nos permite solidarizarnos con los exiliados geográficos de nuestra época. Tesis número 4. La hospitalidad es una de las formas que toman las buenas nuevas de Dios. Practicar la hospitalidad es afirmar la bondad de la creación y el deseo de Dios de tener comunión con la humanidad y de redimir toda la creación. Por lo tanto, la falta de hospitalidad es la negación del mundo de Dios como hogar y la propagación del pecado deshumanizante que aparta a la humanidad de Dios. Si nosotros no practicamos la hospitalidad, nosotros no afirmamos la bondad de la creación de Dios. Si nuestras casas no las consagramos para el Señor, si nuestras mesas no
señalen a la mesa del Señor el domingo, donde participamos de la Eucaristía, si nosotros no reflejamos la bondad, la generosidad de Dios, la acogida de Dios, las personas no van a saber y únicamente van a conocer el mundo violento en el cual se encuentran. Entonces, si nosotros como iglesia nos esforzamos con tantos ministerios, con tantos proyectos, con tantas técnicas, tanta metodología para llegar a las personas, pero al final del día no nos sentamos alrededor de una mesa para que este extraño se vuelva prójimo, para que este otro se vuelve hermano o se vuelve amigo, las personas no van a conocer al Jesús que redime su creación. La xenofobia, como decimos, es el temor al extraño. Y la filocenia, amor al extraño extranjero. Y en la Biblia, cuando se dice filocenia, se traduce como hospitalidad. Es muy interesante que Pablo no plantea un taller de concientización de cultura extranjera, ¿no? No plantea clase de antropología. Vamos a darnos cuenta que todas las culturas tienen cosas que son malas, pero también cosas que son buenas y cosas que se pueden redimir. No dice vean con buenos ojos las distintas culturas. ¿Qué dice Pablo? Conózcanse, comen juntos, ámense, perdónense. Entonces, la respuesta a la indiferencia o en el peor caso al temor al extraño no es el buen trato, ¿sí? No es un acercamiento educativo, sino la hospitalidad, la acogida en casa propia, el abrazo, la escucha activa a aquellas personas que antes desconocíamos. La hospitalidad en la Biblia, desde el capítulo 18 de Génesis, vemos que Dios, en forma de un extraño, de un forastero, aparece a Abraham. Y Abraham, sabiendo lo valioso que son los extraños, los recibe, los alimenta y recibe un mensaje del propio Dios. ¿Sí? Luego vemos en la cultura cristiana, en la tradición cristiana, especialmente en la ortodoxa, este hermoso ícono de Rublev, Andrés Rublev de Rusia, en que Dios con Jesús y el Espíritu Santo convidan al espectador o aquel que contempla ese ícono a unirse a la mesa del Señor. ¿Sí? Entonces, Abraham nos da a entender que la hospitalidad también se trata de recibir a Dios, de comer con Dios y ser transformado y participar plenamente, como dice Pedro, de la naturaleza divina. Acá una cita de Rafael Aguirre dice, acoger al forastero no es solo ayudarle y servirle materialmente, sino que implica la convicción de que tiene algo importante que decirnos, que debemos escuchar y acoger sus palabras. Tenemos algo decisivo, divino, que aprender del más extraño y necesitado que llama a nuestra puerta. Las iglesias de tradición histórica, la iglesia blanca en Estados Unidos, no deberían recibir a los hispanos por lástima, por compasión, por misericordia, sino porque ellos tienen algo que enseñarles. Porque los hermanos blancos pueden aprender aún de los pobres, aún de los forasteros que han sido rechazados por sus propias tierras. Aquellos centroamericanos que tenían que pagar una vacuna para que la Mara no los matara. Esos hermanos que van con necesidad, que cruzan la frontera a pie en caravana, ellos tienen algo divino que enseñar, algo divino que compartir. Y debemos recibirlos y acogerlos como si fuesen el mismo Dios. Hay muchas citas también de la hospitalidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los he pasado por el PDF, pero vemos en el Nuevo Testamento un concepto que es la teosenia, que es la creencia que la divinidad podía hacerse presente bajo la figura de un forastero. La gente siempre que llegaba alguien nuevo al pueblo, quería saber, ¿será Dios? En forma de extraño. ¿Será Dios? ¿Será que Dios nos visita en la forma de esta persona desconocida? Entonces, en el mundo antiguo veían con ojos sagrados al extraño.
¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué viene a intercambiar con nosotros? ¿Qué viene a enseñarnos? ¿Sí? Dios viene bajo el disfraz del extraño y del extranjero. Ahora podemos ser cómplices de la deshumanización del otro a causa de la idolatría. Los cristianos que se fajan diciendo, no, pero son ilegales, son indocumentados, porque la ley, porque esto por lo otro. Casi que tienen la Torá a la misma altura que tiene la Constitución de los Estados Unidos. Y los cristianos comprometidos con Dios y con el reino de paz, con el shalom de Dios, tienen que decir que es idolatría, que no somos estadounidenses, somos hijos de Dios, somos artesanos de la paz y entendemos o queremos entender o nos gustaría aprender más acerca de lo que padecen nuestros hermanos latinoamericanos en diferentes países y las razones por las cuales arriesgan la vida, porque dejan todo, porque dejan su familia para poder buscar un tipo de bienestar, un tipo de dignidad que antes no podían en su país. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Argentina recibimos muchos inmigrantes de distintos lados. Debemos preguntarnos por qué. No ser cómplices en su deshumanización, no hacerles sentir más como el otro, sino participar en su acogida, en su recepción, ser los brazos de Dios que los abraza y que los recibe y que come con ellos. Tenemos que hacernos próximos con el otro, hacernos prójimos del otro, invitándoles a comunión con Dios y con su pueblo. Yo no soy embajador de Estados Unidos. Si fuese, me hubiesen despedido hace muchísimos años. Yo soy embajador del reino de Dios. Mi lealtad no es con un burro ni con un elefante, sino con el Cordero de Dios. Por lo tanto, yo recibo en comunión sin pedir papeles, ¿sí? Porque los papeles que yo veo es la imagen de Dios en el rostro del otro. Y eso me anima a recibir, a acoger, a invitar a comer en mi mesa. ¿Por qué? Porque yo soy embajador de Dios, porque busco la reconciliación de Dios con el hombre, Dios con la creación y el ser humano con uno mismo en Cristo Jesús. Entonces le dejo con una cita más de Rafael Aguirre. Dice, a Dios se le acepta o se le niega en las grandes opciones que ponen en juego lo más hondo de la persona y normalmente se toman por acción u omisión ante el prójimo necesitado. ¿Hemos entendido el Evangelio o no? Bueno, vamos a saber a la hora de tratar al otro, al prójimo necesitado, al extraño. Ahora, a veces quisiéramos una prueba más sofisticada, algo un poco más abstracta, algo más espiritual, algo que se apelara a nuestro conocimiento. Porque si es por conocimiento bíblico, vamos de 10. Pero si se trata del trato del otro, si es el amor al prójimo, la prueba ya no es tan sofisticada, más bien es bastante cruda la prueba. Pero esa es la prueba de Dios para nosotros. Si hemos recibido a Dios, recibimos al otro. Si no recibimos al otro, en realidad no hemos recibido a Dios. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jonathan. Como siempre, excelente trabajo. No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario. Pueden hacerlo en el chat o pueden abrir sus micrófonos. Tenemos unos minutos para platicar con Jonathan y él puede contestar. Yo me identifiqué con Jonathan cuando hablaba de la hospitalidad referente a nuestro país, a nuestro contexto. Entonces yo traduzco la frase o la palabra de Jonathan de hospitalidad como relación, el poder que hay en las relaciones, en la hospitalidad. Y me identifiqué mucho con su tema en esa frase. Gracias, Jonathan. Excelente. Bill, ¿tienes una pregunta o comentario? Adelante. Sí, me quería comentar que me encanta la idea de la posición del Evangelio que está hablando Jonathan, porque
algo que estoy viendo en mi personal estudio es que Pablo nos enseñó este ambiente en Filipenses capítulo 2 y juntándolo con lo que dijo el hermano Camacho es el mentalidad de poder servir a los demás nos da una posición de tener comunión, de una perspectiva de la mentalidad de Jesús. Así que tenemos que avanzar con este pensamiento y compartirlo con los demás que podemos porque creo que se vuelve complicado tener comunión con los demás cuando estamos divididos y no buscando la paz, pero cuando estamos buscando la paz, estamos utilizando la mentalidad de Cristo para poder unir los demás en el Evangelio. Y el Evangelio es el puente más grande que tenemos, pero es lo que nos hace, es lo que se hace como increíble, mágico, se hace increíble. O sea, esa es la fórmula que necesitamos para poder enseñar a los demás en la iglesia cómo unirnos para estos propósitos. Gracias. Sí, excelente conexión con los ídolos. Para mí eso fue lo más increíble, la realidad que tenemos de nuestros ídolos políticos, sociales, la construcción cultural que son nuestras raíces, que nos hacen pelear, nos hacen ver las diferencias, los idiomas, los acentos, la forma de comer, y eso hace que en realidad no seamos hospitalarios. Entonces, esta adoración a ídolos para mí es increíble y podría producir una paz que podemos buscar y que Dios nos pide que la hagamos. No solamente con la iglesia, sino con los de afuera, con los que no huelen igual que yo, los que no se ven igual que yo. Y al igual que dices que los hispanos deben ser recibidos no por simplemente por un poder, son pobres, hay que recibirlos. Nosotros tenemos que aprender a recibir a otros, ¿no? Entonces es increíble. Gracias, hermano. ¿Alguien más, algún comentario? ¿Alguien que está en el chat? No sé si hay alguna pregunta por ahí. O comentar. ¿O tú quieres decir algo, Jonathan, que quieras añadir? No, ya hablé mucho. Yo podría hacer un comentario. Buenos días, acá de Argentina, Buenos Aires. ¿Me escucha? Sí, te Hermano, Sí, escucho. adelante. Que todos los preceptos y pensamientos cristianos se potencian si viviéramos en comunidad. Que si bien no es un mandamiento, pero sí se ve reflejado en hechos. El vivir en comunidad hace que todos los pensamientos y preceptos se hagan mucho más posibles, fáciles y realizables, porque cuando uno recibe a alguien, bueno, en el ambiente familiar e individualista que vivimos muchas veces en nuestra familia se hace mucho más difícil. En cambio, si viviéramos en comunidad, recibir a alguien es más fácil. Y tendríamos un lugar donde recibirlo, un lugar, digamos, espiritual, una sociedad, por así decirlo, un vecindario, una comunidad. Y yo creo que sí, que es muy importante lo que dijo Jonathan, pero también tendríamos que estar pensando en recibirnos unos a los otros, en acercarnos unos a los otros al punto de querer vivir en comunidad, ¿no? Ese era el pensamiento. ¿Qué opinan? Sí, claro que es lo más básico para poder nosotros empezar a mover con otros, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces ama al prójimo como a ti mismo y es una conversación que ha sido separada, tal vez nuestra herencia de restauración nos ha formado algo de tratar de ser más, defender, proteger, que permitir esta hospitalidad de dar bienvenida al foráneo, al extranjero, pero en realidad es algo que tenemos que trabajar como iglesia, creo yo. ¿Cómo ven ustedes? Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí, adelante. Jonathan, una presentación magistral, de verdad que me pareció muy apropiada al contexto que estamos experimentando. Justamente hace 2 días, un día no recuerdo, tenía una discusión de esas que son sin fruto en Facebook con alguien que justamente tocaba el tema migratorio y la legalidad y el asunto de las caravanas, ¿no? Entonces es un tema que me tocó mucho que lo dijeras porque tengo ya varios años involucrado con estos proyectos y justamente trabajando con los niños que han cruzado la frontera sin sus padres. Y entonces conozco de primera mano la situación
y esta persona comenzaba a decirme, bueno, pero eso es el pecado y tú defiendes el pecado y aparte no eres experto en nada de eso. Entonces opté por simplemente callarme. Pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia, y eso es parte de mi conversación en la tarde, ¿no? Es abrirnos un poco más a escuchar antes de simplemente vertir nuestra opinión. Y una de las cosas que dijiste con la hospitalidad me tocó mucho, eso de que en la antigüedad las personas consideraban la posibilidad de que el propio Dios los visitara, independientemente de la cultura en la que estuvieran. Solo el pensar que el Dios a quien adoro puede venir a mi casa encarnado en una de estas personas, cambia mi postura. Y creo que si aprendiéramos a ver al inmigrante, al indocumentado, al que es de otro color, al que piensa diferente a mí, al que tiene una teología distinta a la mía, verlo como que es el propio Dios encarnado acercándose a mí, quizá todo cambiaría. Y si no cambia, entonces es un problema de orgullo. Y es lo que hablaba Rolando al principio, ¿no? El ejemplo del espejo. Y ya no se trata entonces de si quiero seguir a Dios o no. Se trata de tomar mi cruz y matar el ego que me está impidiendo ver a Dios en otros. Gracias, Jonathan, de nuevo. Sí, creo que es la parte de la misión integral, ¿no? De Padilla, que habla de no solamente es cuestión de ir a ayudar al pobre y lastimado, sino crear en nosotros como iglesia, como gente creadora de estos movimientos religiosos, pero estamos todos fragmentados, no estamos integrados en una misión completamente unidos, y este es el propósito de estas conferencias. Gracias. ¿Alguna otra cosa más? Son muy buenas conversaciones. Gracias, Jonathan. Buen tema. Bueno, excelente presentación, Jonathan. Bueno, yo comparto muchas las visiones y la mesa con Jonathan, con varios extranjeros y amigos, así que es un honor también poder escucharlo. Y una de las citas que más me llegó fue el escuchar al extranjero también, escuchar al prójimo. Casi siempre vamos para que él nos escuche, pero creo que la paz de Dios se da cuando nos compartimos y nos escuchamos también. Importante recordarlo. Gracias, sí, es increíble. Adelante, Omar, tenías algo que decir. Sí. Hola, buenos Tocayo, días. ¿cómo estás? Bien, bien. Lo estaba viendo por YouTube, pues tenía la computadora ocupada con mi esposa. Y bueno, gracias a Dios, pues estamos aquí siguiéndolo a los hermanos. Qué bueno ver a Jonathan. Me gustó un término que utilizaste de ver a la persona que tenía la creencia en la antigüedad, de ver a la persona como era un enviado de Dios. Creo que hay que repasar eso, ¿verdad? Tú hablabas de ser un embajador de Dios. Todos somos embajadores de Dios, pero hay que repasar eso y porque como que se ha olvidado, dice el hermano Esteban, clavarlo en la mente y en el corazón. Porque muchas veces yo recuerdo cuando los tiempos que venían muchos los gringos para acá, los jóvenes, a compartir en Venezuela. Entonces preguntaba quién quiere llevarse un hermano para la iglesia, y eso sobraba y levantaban las manos porque uno quería recibirlos, atenderles. Entonces llegaron los hermanos de Centroamérica, ¿quién quiere recibirlo? Nadie, absolutamente nadie. Yo me acuerdo que mi hermano Josma recibía gringos, bastantes aquí, muchos gringos. Entonces se puede caer en eso de hacer asesión de personas. Queremos recibir personas, entonces bueno, recibo al misionero tal, al predicador tal, al líder tal, pero al hijo de Carmen, o sea, al hermano Omar, nadie lo quiere recibir. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué no estamos moviendo? ¿Dónde está nuestro amor hacia aquella persona que ahora que arriesga la vida, deja la comodidad de su casa, de su familia, para anunciar el evangelio? O sea, creo que nos hemos dejado llevar más por las apariencias. Decía Rolando, nos enfocamos más al detalle. Bueno, este tiene doctorado, este estudia en tal, este está en instituto. No, yo acepto por otro lo de este instituto, porque el otro enseña cosas raras. Cuidado con eso que enseña cosas raras. Lo he vivido aquí en Venezuela. O sea, soy el de que enseño cosas raras con mi hermano Isaac. Entonces, no nos reciben. No nos reciben. ¿Qué está pasando ahí? Entonces sería bueno, Jonathan, afianzar más ese término de que somos embajadores de Dios. No importa que si pasaporte, no. Es el propósito, una sola meta de trabajar para Dios, servir a Dios con amor, para ganar alma.
Entonces perdemos mucho la humildad y nos enfocamos más en los detalles, en los beneficios temporales. Ese era mi aporte, hermano. Sí, excelente. Y creo que es muy buena conversación porque a veces somos prejuiciadores con otras personas, pero también eso nos da una responsabilidad a nosotros, a los que estamos recibiendo de esa manera, a tomar responsabilidad de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, hablo con unas personas de su vida y hablan mal del papá, de la mamá, de la iglesia, pero no quitan la responsabilidad de ellos mismos tomar ese compromiso. Y ese es el trabajo que ahora tenemos que hacer nosotros, ¿no? A nuestros hermanos anglos nos bendicieron, nos ayudaron mucho tiempo y nos siguen ayudando porque seguimos parte de la iglesia, ¿no? Somos una iglesia juntos. Por eso el propósito integral para poder fomentar el crecimiento de espiritualidad, de hospitalidad, ¿no? Entonces sería increíble eso. Entonces, gracias, hermanos. Yo sé que a lo mejor tenemos algunas preguntas. Me gustaría tomar unos 5 minutos de descanso. Yo sé que tenemos más que conversar. Tal vez cuando nos separemos en grupos podamos seguir platicando con ustedes, cada uno que estemos en las diferentes secciones. Pero muchas gracias, Jonathan, una vez más. En el chat hemos puesto las notas, los PDFs que tienen por ahí. Y al final de todo este tiempo juntos vamos a hacer un tipo de libro electrónico, como un tipo de ebook, donde vamos a poner las grabaciones y las notas que puedan tener ustedes también para compartirlas. Entonces, ¿por qué no tomamos 5 minutos de descanso y regresamos para escuchar a nuestro siguiente presentador? Que va a ser increíble también hablar de su hermana Claudia. Gracias por estar con nosotros y que vamos a tomar un cafecito, descanso y regresamos entonces. Gracias.